La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Sé parte de nosotros. Hermanos, hermanas, estamos nuevamente con la gracia de Dios, por ser don de Dios, este momento de estar ustedes escuchando y yo transmitiendo. Soy el Padre Francisco Javier Montes Ramírez y estamos nuevamente aquí para seguir reflexionando sobre nuestra doctrina, sobre nuestro gran evento de salvación, Jesucristo, que ha dejado a su iglesia, la iglesia que somos todos nosotros, comunidad de bautizados, y la iglesia de donde manan, del costado de Cristo, en la iglesia manan los sacramentos. Vamos a pedir al Espíritu Santo la presencia, sabiduría y también a que nos asista en este momento. Creo, celestial y santo Espíritu, que eres Dios, con el Padre y el Hijo. Te adoro, luz divina, y te invoco, dador de santa iluminación, la que me muestra el mal con la que te he ofendido, la que me descubre lo obligado que estoy a tu amor. Gracias, Señor, por no abandonarme. Me arrepiento de haberte dado la espalda al preferir la oscuridad antes que tu luz. Sigue enviándome tu iluminación, para que abra mis ojos solo bajo tu luz, para que conozca tu inmensa bondad, para poder amarte con todo mi ser. Dame tus dones de continuo. Haz quedar preso de tus favores y obligado a amarte solamente a ti. Te lo pido por los méritos de Jesucristo, que ha derramado su sangre por nosotros. Te amo, sumo bien mío, te amo más que a mí mismo. Quiero ser enteramente tuyo. Tómame y no permitas que vuelva a separarme de ti. María, Madre mía, ayúdame con tu intercesión. Amén. Con este momento de oración tan breve, pero que tiene que ser pleno, para llenarnos de ese espíritu, hoy nosotros nos ponemos en esa presencia para seguir reflexionando sobre el catecismo del Yucat. Hemos estado reflexionando una síntesis muy brevísima de nuestra doctrina católica. El catecismo del Yucat, como muchos ya lo saben, es el catecismo que el Papa Emérito Benedicto XVI quiso que diera a luz este contenido que ya estaba en algunas conferencias episcopales europeas, como la alemana, la suiza, la española, y querían sacar esta doctrina para darla a conocer a los jóvenes, y que quería hacer un catecismo oficial de la Iglesia Universal. Y algunos estudiosos, teólogos, mirando el contenido de este catecismo, que es muy rico, pero que todavía tenía que ser más profundo, con más contenido teológico, patrístico, litúrgico y bíblico, y por eso es como un borrador o el precedente al que nosotros tenemos, el catecismo de la Iglesia Católica, un catecismo grueso, tótese, que nosotros tenemos que ir conociendo. Recuerden, padres de familia, que los hijos son un don de Dios y son ustedes los que deben de formarlos. Que a gusto, que cómodo decir, no, pues que hay que mandarlo a la capilla o a la parroquia o a mandarlo a un colegio para que le den religión superior o que le den moral.
Y con eso se deshacen fácilmente de su compromiso. El compromiso es de ustedes, padres. Ya cuando ustedes reciben un hijo al mundo, y es un compromiso de educarlo integralmente, humana, moral, cívica, política y cristianamente. Son ustedes los que deben de enseñarles todo lo que una persona tiene que vivir, de lo que tiene uno que saber para poder vivir. En el bautismo, a los papás se les dice, están obligados a ustedes a educar a sus hijos en esta fe católica, porque al traerlos a bautizar, ustedes se están comprometiendo de ser educadores, no de ser choferes o de ser nada más portadores de sus hijos a donde les enseñen, a donde les digan los contenidos de nuestra fe católica. No, padres de familia. Responsabilidad paterna y responsabilidad materna es hacer que sus hijos tengan en su conciencia y en su corazón lo que Jesús quiere que vivamos, lo que la iglesia nos pide y nos invita a vivir. Y así hemos estado comentando estos contenidos católicos cristianos y entramos en materia del catecismo. ¿Cómo ve la iglesia a las demás religiones? Ya habíamos comentado quién pertenece a la iglesia, por qué se llama católica, qué relación tiene la iglesia con los judíos, por qué es santa la iglesia. O sea, ya hemos estado comentando cápsulas pequeñitas acerca de esto que estamos continuando. La iglesia, tenemos que decir ante las demás religiones, la iglesia respeta todo lo que en las demás religiones es bueno y es verdadero. Me explico. Religiones hablamos. El hinduismo, el budismo, el islamismo, el taoísmo, el confucianismo y el judaísmo y otras grandes religiones antiquísimas. Así que no me vengan a mí a decir que las sectas protestantes son religiones. Son, ya hemos dicho, sectas que se han apartado de la iglesia católica. No forman ninguna religión. Forman pequeñas comunidades. Es la división de nuestra iglesia por algunos que se han sentido atraídos por otras ideas de gente que no ha querido estar bajo la protección de la iglesia católica. Entonces, volviendo a nuestro esquema, la iglesia respeta todo lo que en las demás religiones es bueno y verdadero. Respeta y fomenta la libertad religiosa como derecho humano. Y sabemos muy bien que nosotros, a partir de la reforma del señor Benito Juárez, viene a dividir la iglesia y el Estado aquí en la Nueva España, puesto que la iglesia había estado inserta también en cosas políticas y sociales, y el peso que siempre ha tenido la iglesia por ser portadora de educación, portadora de derechos humanos y de dignidad, puesto que los primeros misioneros al venir a evangelizar a los indígenas de nuestras regiones, con los primeros conquistadores, ellos fueron defensores de los derechos de los indígenas. Fueron promotores de escuelas de agricultura, de carpintería, de panadería y de tantas cosas artesanales para que pudieran salir adelante la gente más pobre. La iglesia ha sido siempre portadora de bienes, nunca de males. La iglesia en África tiene hospitales para SIDA, para los que tienen a los enfermos de SIDA, que son muchos niños. Tiene comedores públicos para la gente que sufre hambre. Claro, esto no lo publica la iglesia a la luz del mundo. No quiere que le aplaudan ni le reconozcan. La iglesia, desde el Vaticano, para aquellos que siempre critican a la iglesia, no saben que la iglesia tiene estas oficinas, estas dependencias ahí en el Vaticano para asistir a los lugares más pobres,
a través de las congregaciones religiosas, en donde se les da una misión para que vayan y asistan, tengan presencia en las comunidades pobres, para una educación a las personas para que crezcan como verdaderos seres humanos. Así que la Iglesia respeta y fomenta una libertad religiosa como derecho humano. Aquí en México, desde la reforma de Benito Juárez, se quitó esta libertad religiosa y se hizo privada. Acuérdense que en 1926, de 1926 a 1930, más o menos, por esas fechas fue la Revolución Cristera, en que los católicos laicos se levantaron en contra del gobierno que quería exterminar a la Iglesia, exterminarla, acabarla, sacar a obispos, sacerdotes extranjeros, sí los pudo sacar, pero obispos y sacerdotes de México no los pudo sacar, en donde estos hombres y muchos mártires, de los cuales no existen en ninguna secta ni en ninguna otra comunidad religiosa, háblese de comunidades religiosas que practican otro tipo de principios y conceptos fuera de nuestra Iglesia católica, no lo tienen, no tienen mártires, no tienen gente que dé la vida por ellos. Nosotros tuvimos mártires que defendieron nuestra fe católica y que pedían allí en esa Revolución Cristera libertad religiosa, y tantos años que se ha estado pidiendo la libertad religiosa como un derecho humano. No es un derecho exclusivo, es un derecho humano, no es un derecho regional, es un derecho humano. Y hasta ahora que se ha logrado, en unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. ¿Qué es Koinonia Radio? Es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. ¿Sabes dónde está ubicado Koinonia Radio? Visita nuestras instalaciones y comparte con nosotros la alegría de ser una sola iglesia en Cristo Jesús. Estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 7288, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California. O bien, comunícate al 664-622-8962 desde Tijuana, México, o 866-228-4305 desde Estados Unidos. Koinonia Radio, una nueva forma de escuchar la radio católica. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Como decíamos, que aquí en México siempre se propuso esta libertad religiosa como un derecho humano. El gobierno mexicano, a través de la masonería, de la cual formaba parte Plutarco Elías Calles, queriendo exterminar a nuestra Iglesia católica, queriendo quitarle
la misa, sus sacramentos, su presencia, sus devociones, quiso hacerle guerra a la Iglesia Católica aquí en México. La Iglesia prevalecerá por sobre cualquier tipo de dictadura y sobre cualquier tipo de maldad en el mundo. Nos encontramos en muchas otras partes, Cuba y en los países soviéticos o países de la ex Unión Soviética, comunistas, que quisieron exterminar a esta iglesia. Ahí permanece. Ahí está la iglesia haciendo presencia en estos países de dictadores y de ideas comunistas, socialistas, que la religión es su peor enemigo, porque la religión defenderá los derechos del hombre, de la persona, de la familia por sobre el Estado. Va a prevalecer la persona y la familia por sobre cualquier situación del Estado. La iglesia va a ser defensora de esto y de muchas cosas, promotora de bienes sociales, de un bienestar común y fundadora y iglesia que va a ser sembradora de paz, de justicia, sobre todo, y de bienes comunes para todas las personas en sus diferentes niveles. Entonces fomenta esta libertad religiosa. La iglesia sabe que Jesucristo es el único salvador de los hombres. La iglesia proclama la buena nueva que es Jesucristo. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que busca a Dios nos resulta cercano a los cristianos. Hay un cierto grado de parentesco con los musulmanes. Recuerden que el Corán de los musulmanes fue tomado también del Talmud y de los libros de los judíos. Mahoma no inventó nada que ya existiera. Tomó libros del judaísmo para poder hacerse el profeta, el iluminado. Entonces, también la Iglesia Católica tiene un grado especial de parentesco con los musulmanes, al igual que el judaísmo. Ya decíamos qué relación tiene la Iglesia con los judíos, que son como nuestros hermanos mayores, puesto que Jesucristo nació de esta raza. Dios formó un pueblo con Abraham y de ahí le prometió una descendencia tan grande y tan infinita como las estrellas del cielo y como los granos, las arenas de las playas del mar. Entonces les habló primero a ellos, decíamos a los judíos. Entonces Jesucristo, siendo judío, nos une con ellos y la iglesia reconoce este parentesco grandísimo con el judaísmo y el cristianismo. El Islam también pertenece a las religiones monoteístas, decimos. La religión judía predicaba y vivía la religión del único Dios, el Dios de Israel. Por lo tanto, un solo Dios. Eso significa monoteísmo. La adoración y la celebración de un único Dios. Los musulmanes también tienen un único Dios. Nosotros proclamamos un único Dios verdadero. Jesucristo, que viene a revelarnos el Padre y a darnos su Espíritu. En un solo Dios nosotros decimos. También los musulmanes veneran al Dios creador y a Abraham como padre de su fe. Para el Corán, Jesús es un gran profeta con los musulmanes. María, su madre, es la madre del profeta. La iglesia enseña que todos los hombres que sin culpa suya no conocen a Cristo ni a su iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y siguen la voz de su conciencia, pueden alcanzar la salvación con la ayuda de la gracia. Por eso, Jesucristo es el único Salvador, y el que no lo conoce, en su conciencia
haciendo caso a su conciencia, allí encontrará la salvación. Sin embargo, quien ha conocido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero no quiere seguirle, no alcanza la salvación. Esto es un deseo voluntario. Yo no quiero nada con Jesucristo. Yo no quiero nada con su iglesia. Yo no quiero nada con sus sacramentos. No quiero la confesión, no quiero la comunión. Cuando es algo deliberado, entonces no alcanza la salvación. Entendámoslo así. El que no quiere seguirle, no tiene la salvación. Ya hay quien lo juzgue. Esto es lo que se expresa con la frase: fuera de la iglesia no hay salvación. Extra ecclesiam nulla salus. Quiere decir, fuera de la iglesia no hay salvación. El catecismo nos pregunta, ¿por qué la iglesia llama apostólica? ¿Por qué se llama apostólica? La iglesia se llama apostólica porque fundada sobre los apóstoles, mantiene su tradición y es guiada por sus sucesores. Jesucristo, haciéndose hombre, pasando por uno de tantos menos en el pecado, quiere hacer la voluntad del Padre, llevando a cabo la obra de la salvación con su muerte. Al ir preparándose para este gran momento, quiere formar también un pueblo con 12 hombres, y que no eran los mejores, y no eran superdotados ni super especiales. Así encontramos ladrones, Judas, pecadores públicos, Mateo, incrédulos, Tomás, necios, Pedro y otros tantos, los 12 apóstoles que estuvieron íntimamente con Jesús. Él quiso elegirlos, Él quiso llamarlos y decirles: ven y sígueme. Y dejando todo lo siguieron. Así que cuando el evangelista habla de que Jesús anda con sus apóstoles, quiere decir que Él los está enseñando y se los lleva aparte y les está predicando a ellos y les está enseñando todo lo que tienen que saber, porque en la última cena Jesús pide por ellos para que sean uno como el Padre Celestial. Jesús pide que ellos van a entender esto cuando se les dé el Espíritu. Hasta que se les dé el Espíritu, entonces entenderán muchas cosas. Pero por lo tanto, o más bien por lo pronto, Jesús va predicando durante 3 años siempre con sus apóstoles. Que vean lo que Él hace. Que escuchen lo que Él dice. Y estén atentos a todo. Eso es lo que Él quiere, Jesús quiere. Y el evangelista dice: quiero celebrar esta cena última con ustedes, mis amigos. Por eso Jesús quiere hacerlo con los que Él quiere, con los que Él quiso y Él escogió. Apóstoles, porque serán enviados. Él les dirá: ya no les llamo siervos, les llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El amigo conoce todo, así que yo les enseñé todo. Jesús les dice: les he abierto el corazón, les he hablado y he actuado con transparencia lo que el Padre me ha pedido. Así que los apóstoles han sido capacitados y dotados no con una ciencia infusa, sino con una ciencia de Jesús, el pedagogo, el catequista, el que enseña a ellos para decirles: ahora sí, háganlo en memoria mía. Todo lo que yo les he enseñado, vayan y predíquenlo, grítenlo a todas las naciones, háganlo público. Pero es todo lo que Jesús les enseñó. Les enseñó muchas cosas, les explicaba las parábolas, les explicaba por qué hacía las curaciones, por qué tenía que hablarles hacia los demonios con oración, cómo tenían que orar para poder enfrentar a los demonios, cómo hablar frente a la autoridad y cómo cumplir también con las obligaciones del templo,
saber que tienen que dar limosna, saber que tienen que dar diezmos, saber que tienen que ir a hacer sus sacrificios, saber que tienen que asistir al templo. Jesús jamás los desliga del templo, porque los Hechos de los Apóstoles nos presentan que los apóstoles continuaban yendo al templo. Cuando van entrando al templo, un paralítico le pide limosna a Pedro y le dice: Pedro, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en nombre de Jesucristo. Así que siguen yendo continuamente al templo. Jesús no los desaparta. Jesús no los aparta del templo para decirles: no vayan al templo, salgan y hagan sus cosas afuera del templo y no les hagan caso a los fariseos. Él incluso los induce y les dice: escúchenlos, porque dicen cosas muy interesantes a los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? Jesús funda su iglesia sobre estos humanos, sobre estos hombres. Llamó a los apóstoles como sus más estrechos colaboradores. Por eso es apostólica, y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Y después del duelo, ¿qué? Talleres Arquidiocesanos para Familias en Duelo, TAFED, te invitan al tercer desayuno conferencia a beneficio de Casa Betani TAFED, impartido por el licenciado Darío Gamboa, sábado 24 de agosto a las 9 de la mañana, en la parroquia San Miguel Arcángel. Donación 125 pesos o $10. Cupo limitado. Llama al teléfono 681-5584. Te esperamos. Noche de mariachi con sacerdotes a beneficio Proconstrucción Nueva Catedral. Te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche, con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos, Francisco Hernández, Frankie Monarres, Gabriel Pedrosa y otros más. Asiste a esta noche de mariachi. Cooperación $10 o 120 pesos por persona. Reserva tus boletos. 607-3775. Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de septiembre en punto de las 9 de la mañana. Te esperamos en Restaurante La Escondida para darle la bienvenida, compartiendo con nosotros el Padre Israel Ángeles Gil. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que Jesús llamó a sus estrechos colaboradores para que fueran testigos presenciales, oculares. Después de su resurrección se les apareció en varias ocasiones a sus apóstoles y a sus discípulos. Jesús no viene a aparecérseles a las autoridades para demostrarles que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, y todo lo que Él hacía, lo hacía por voluntad del Padre. Así que les concedió el Espíritu Santo. Soplando sobre ellos, les impuso las manos y los envió, diciéndoles: ahora sí, vayan a anunciarles a todos aquello lo que yo les he enseñado. Y los envió como sus mensajeros autorizados por todo el mundo. Jesús jamás dijo: hay que hacerle caso a los ángeles, hay que buscar nada más en esta tierra las revelaciones y las visiones. Ya no era la forma en que Dios quería seguirse manifestando y revelando a sus hijos. Ahora había enviado a su propio Hijo, al primogénito de entre los vivos y entre los muertos, para que todos supiéramos qué era lo que había en el corazón del Padre y en la mente del Padre. ¿Quién era el Padre? Pues nada más hay que voltear a ver el rostro de Cristo, y hay que escuchar la voz de Cristo, y hay que ver sus actos, que lo hacía con
corazón de amor, de misericordia. Y envió a hombres, apóstoles. En la iglesia primitiva eran los garantes de la unidad. Eran hombres respetables y honorables. Los ancianos de las comunidades, de los pueblos, de las tribus o de las ciudades, eran ellos que, aceptando a Jesucristo a través de los apóstoles, eran los apóstoles los que fundaban estas comunidades cristianas y todos aquellos que envió Jesús. Su misión y poder los transmitieron mediante la imposición de las manos. Todos los sacramentos tienen que tener este símbolo tan pleno para hacer presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el bautismo? La imposición de las manos sobre el agua. Y también una imposición que hay sobre la criatura para hacerle la oración de exorcismo, la que es un poquito antes de la unción de los catecúmenos. ¿Qué es lo que transmite en la confirmación el obispo? El Espíritu Santo a través de la imposición de las manos. ¿Qué es lo que transmite en la absolución de la penitencia el sacerdote con la imposición de manos? El perdón de los pecados a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que en la Eucaristía el sacerdote con la imposición de manos hace en la consagración? Impone las manos sobre las especies de pan y vino para pedir al Espíritu Santo y que se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. ¿Qué es lo que también en la oración de los esposos el sacerdote impone sobre los que se están casando en el matrimonio? La presencia del Espíritu de amor de esa pareja, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el sacerdote recibe? ¿Qué es lo que el obispo da al que es candidato al sacerdocio? La imposición de manos sobre ellos para que les sea dado el orden del sacerdocio. El obispo le impone las manos a los diáconos, a los presbíteros, y cuando es ordenado un obispo, el obispo impone las manos. Así es que mediante la imposición de las manos y a través de la oración de esa imposición a los obispos, sus sucesores, el Papa es el obispo de Roma. Así que también es alguien que debe vivir esta figura de velar por la fe de sus hermanos. Así se hace hasta hoy. Así se denomina este proceso, sucesión apostólica. Jesucristo no puede ser eternamente aquí con nosotros. Su humanidad tuvo su tiempo y terminó. Tenía que dejar encargados a algunos que él había escogido, y así estos mismos se encargarían de elegir a otros. Esa sucesión desde Jesús a Pedro, y de Pedro a Andrés, a Cleto, a Clemente y a toda la sucesión de apóstoles hasta Francisco, nuestro Papa, se llama sucesión apostólica. ¿Cómo está estructurada la Iglesia una, santa, católica y apostólica? En la Iglesia, decimos, están los laicos y están el clero. Como hijos de Dios, todos tenemos la misma dignidad. Todos tenemos misión de igual valor, pero en diferente. Son los carismas de los que va a hablar Pablo en sus cartas, a las que va a comparar a la Iglesia como el organismo que tenemos nosotros, como el cuerpo, que es un organismo único. Los miembros, dedos, uñas, manos, ojos, orejas, nariz, piernas, pies, todos forman un solo cuerpo. Así lo compara Pablo también a la Iglesia. Todos tenemos la misma dignidad y todos tenemos una misión de mucho valor, pero en diferente grado, es decir, en diferente modo.
La misión de los laicos es orientar al mundo entero hacia el reino de Dios. Los laicos tienen que vivir su cristianismo desde su propia vida. Los abogados tienen que vivir su fe como abogados. Los médicos tienen que vivir su fe en Jesucristo y profesarla con su servicio de medicina. Los que son administradores, los que son contadores, los que son obreros, los que son banqueros, los que son todos los laicos, obreros, profesionales, ingenieros, arquitectos y carpinteros y panaderos y albañiles, y todos tenemos una misión aquí. Y todos tenemos una misión de mucho valor en diferente ambiente y de diferente manera. Así que, haciendo una unidad, todos juntos tenemos que llevar una sola política, una sola ciudad, una sola familia, una sola fe, una sola iglesia. Todos tenemos un solo patrón, que es Dios Padre, un solo líder, que es Jesucristo. Entonces los laicos tienen la misión de orientar al mundo entero hacia el reino de Dios. Junto a ellos estamos los ministros ordenados, los llamados clérigos, con los ministerios del gobierno de la iglesia, es decir, ministerio entendido como servicio. Cada uno tiene un servicio. Quienes trabajan en el obispado tienen un servicio para poder gobernarnos a nosotros, presbiterio de nuestra Dios, de cada una de las iglesias particulares, diócesis. Y también vienen los otros servicios, párrocos, vicarios, diáconos y coordinadores, jefes y encargados de los movimientos. Entonces, con los ministerios del gobierno de la iglesia estamos los clérigos de la enseñanza y de la santificación. Entonces, gobernar bien, enseñar todo y santificar, hacer que se santifique nuestra iglesia. Son los tres oficios de esta iglesia: gobierno, enseñanza y santificación. Podemos decir, son los tres caminos que tiene que recorrer el servicio de la iglesia. Tiene que saber gobernar con amor, con la ley del amor. Tiene que saber enseñar esta ley del amor y tiene que santificar con el amor. En ambos estados de vida, clérigo y laico, hay cristianos que en castidad, pobreza y obediencia se ponen de modo especial al servicio de Dios. Es muy común saber que los ordenados y los consagrados, como son los religiosos y las religiosas, tenemos votos de obediencia, votos de castidad y votos de pobreza. Ya hay algunas ciertas comunidades de fieles, de laicos, que se consagran sin ser religiosos en vida consagrada y sin ser ordenados. Hombres casados, mujeres casadas con hijos que quieren seguir en obediencia. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito Dios, te necesito más que el aire para respirar, te necesito más que el agua para vivir, eres mi todo, el agua para vivir, eres mi todo, Señor, mi fortaleza eres tú, eres mi todo. Te necesito, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, yo te necesito. Que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. La fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11.
Estamos... Hermanos, continuamos con nuestra programación de Hombres de Fe, llevando un mensaje de esperanza, pues podemos llegar a ustedes y darles una palabra de aliento. No todo está perdido, puesto en nuestro Señor Jesucristo, y podemos levantarnos con el poder del Espíritu Santo y dar testimonio, oportunidad de ser mejores, de cambiar, de esperar cielos nuevos y tierra nueva. No hay que esperar morado en nuestro hogar, que es lo que los testimonios, los de grandes hombres de fe, pues han dejado como lo que algunos hombres vivieron hace muchísimos años. Nosotros lo seguimos viviendo en este tiempo, donde la esperamos y que nos invita a caminar día a día. También les hacemos la invitación, mis hermanos, para que nos apoyen, escuchen a través de la radio, aquellos que no pueden salir de sus hogares, aquellos que están enfermos o impedidos y que no pueden asistir. El mensaje de la paz, el mensaje de la esperanza. Y pues no es mucho, mi hermano, lo que se te está pidiendo para que nos apoyes, hermanos, y nosotros vamos, te la llevamos y también vamos y la recogemos para que tú no te esfuerces. Incluso nos podemos platicar y ver un poquito de lo que estamos viendo a través de la radio, pero ya en de paz. Y estamos hablando de lo que es la resurrección, y que no nada más es esperar morirte. La primera resurrección es cuando abrimos y volteamos a Dios y resucitamos a las cosas de Dios, porque están muertos a la vida del Espíritu. Y nuestro Señor Jesucristo pues nos invita a hablar de que hay un Cristo resucitado, un Cristo que murió, sí, pero que resucitó, y que nos habla también aquellos que decimos, ¿verdad?, están muertos a la fe, no les interesa nada de Dios. Pues el Señor quiere resucitar, o a través de una santa misa, que haya personas que entiendan que Dios está llamándoles, que Dios muere. ¿Cuáles son los acontecimientos que se viven después de que Jesús, nuestro Señor, que nos habla de la resurrección de los muertos? En ese mismo instante la corrieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Palabra de Dios. Para que otros resucitaran. ¿Cuál fue el precio de la liberación de estos hombres santos que dice la palabra de Dios? Dieran testimonio de que estaban nuevamente vivos y que era por el poder. A veces nos parece, y algunas personas nos comentan, que es muy cruel que Dios haya permitido que su hijo padeciera por todo esto, que su hijo